Nuestro texto inicial se encuentra en el libro Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué difícil es para los padres que tienen experiencia de la vida ver cómo sus hijos cometen errores, a veces previsibles pero inevitables, porque no quisieron oír consejo cuando ya crecieron. Asimismo nosotros ver cómo sufren amigos o familiares por la misma razón. Esto es causado por dos razones. La primera, porque cada ser humano recibió de Dios la libertad de hacer elecciones. Y la segunda, porque hacemos buenas y malas decisiones durante el transcurso de nuestra vida con la tendencia a pecar en un mundo ya caído en rebeldía contra Dios. Lo segundo no podemos evitarlo, pero lo primero sí, podemos corregir nuestras tendencias y rendirnos a Dios y pedirle de su santo poder para vencer. No hay excusa por vivir en el medio ambiente en que nos desenvolvemos, porque Dios está presente en todo lugar donde estemos. Dice un dicho popular, como los padres, así son los hijos. Pero gracias a Dios, por medio de su intervención ocurren a veces milagros. De un padre malvado puede venir un hijo que busca a Dios de todo su corazón, como en el caso del personaje que nos ocupa ahora. Gran parte del libro de Jeremías es la historia de Dios advirtiendo a su pueblo acerca de no tomar decisiones equivocadas, con ruegos de Dios a su nación elegida, pero respetando siempre su libre albedrío. La mayor parte de las historias no son buenas, pero esta semana veremos a Josías, uno de los pocos reyes que eligió hacer lo que era recto ante los ojos de Jehová. Tenemos que leer todo el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas para ver las terribles historias de gobierno de Manasés y después de su hijo Amón. Quedamos sorprendidos con tanta maldad que cometieron, incluso mayores que la de los pueblos que Dios desechó y dio sus tierras a los hebreos, esperando que fueran diferentes. Manasés se arrepintió cuando fue llevado cautivo y Dios lo restauró, y aunque trató de mejorar, el mal ya estaba hecho, y uno de los muchos que quedaron afectados fue su propio hijo Amón, que nunca se arrepintió y llegó tan bajo con su maldad que su propia gente lo asesinó y puso como rey a Josías. Lo sorprendente del amor de Dios es que puede perdonarnos si nos arrepentimos, por malos que hayamos sido, pero a veces las consecuencias de nuestro pecado son inevitables y afectará a nuestros seres queridos. ¿Quién no conoce personalmente las terribles consecuencias que pueden provenir aún de los pecados que Dios perdonó? ¿Qué pedido puedes hacer a Dios ahora mismo para tener la victoria sobre el pecado antes de que nos lleguen sus tristes consecuencias? En el plan de Dios no estaba que los hebreos fueran gobernados por reyes, como los pueblos vecinos. Un predicador dijo una vez: sean cuidadosos en lo que piden en oración, puede ser que lo reciban. Y así fue. Recibieron lo que habían pedido, y muchas de las historias de Israel después de la era de los jueces es un relato del modo en que esos reyes se corrompieron y corrompieron también a la nación. No obstante, siempre hay excepciones, tales como el rey Josías, que ascendió al trono en el año 639 a.C. y gobernó hasta el año 608. La gente hizo conocer su voluntad y se actuó de acuerdo con ella. El joven rey llegó al trono en una época de mucha agitación, apostasía y violencia, aún en los más altos niveles de gobierno. Lamentablemente, la respuesta al problema de la iniquidad, la violencia, las luchas y la ilegalidad vendría desde el norte, de los babilonios, a quienes Dios usaría para castigar a su pueblo descarriado. Como ya hemos visto, no tenían por qué sufrir de esa manera. Sin embargo, por cuanto rehusaron arrepentirse, afrontaron el castigo que sus pecados habían traído sobre ellos. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. La Biblia no nos da ninguna explicación acerca de este joven notable. Considerando las circunstancias, habría sido lógico que fuera tan corrupto y malvado como su padre, pero ese no fue el caso. Por la razón que fuera, eligió un camino diferente y eso tuvo sobre la nación un impacto positivo, aunque en última instancia limitado.
En el libro segundo de Reyes, capítulo 22, se menciona lo que Josías hizo con respecto al templo. Desde la dedicación del templo hecha por Salomón, habían pasado largos siglos hasta la reforma de Josías en el año 622 a.C. Los reyes realmente no habían cuidado del templo. El tiempo había averiado el edificio que una vez había sido tan hermoso. El joven rey vio que el templo ya no era adecuado para la adoración debido a los largos años de abandono. Hoy diríamos que el rey envió a su ministro de finanzas, al sumo sacerdote, para pedirle que hiciera planes y supervisara la obtención de los materiales y la mano de obra requeridos para renovar el templo. Remodelar el templo estaba bien, pero lo que Dios busca primero es la completa conversión de nuestra vida hacia Él, porque si no, no habría descuidos hacia lo que realmente importa en nuestra vida. Nuestra fidelidad a Dios, el cuidado de nuestro cuerpo, también nuestra iglesia, nuestra familia y nuestros semejantes que conforman la sociedad en la que nos movemos. Durante la renovación del templo se encontró buena porción del libro de la ley que Dios le inspiró a escribir a Moisés. Josías, al consultar a la profetisa Hulda, ésta confirmó el mensaje que Jeremías había anunciado varias veces. La gente que se había apartado de Dios había cavado su propia tumba mediante sus hechos y cosecharían las consecuencias. Por intermedio de Hulda, el Señor avisó a Josías que la ruina de Jerusalén no se podía evitar, aunque el pueblo se humillase delante de Dios. Sus sentidos estaban dañados y no escaparían a su castigo. Si el juicio no caía sobre ellos, no tardarían en volver a la misma conducta pecaminosa. Aunque Dios se complace en perdonar, la gente tiene la tendencia a abusar. ¿Acaso hay un punto en que los juicios de Dios caerán sobre los pecadores empedernidos, que no haya nada más que Dios pueda hacer por ellos? Parece que sí. Por tanto, es imperativo que nos rindamos a Dios desde el primer llamado, antes de que se encallezca nuestra conciencia y cometamos el pecado imperdonable y su Espíritu Santo se retire entristecido de nosotros. Hoy es el día mejor para rendirnos totalmente a Jesucristo. Así aseguramos nuestra salvación. No importa los errores que cometan los líderes, los gobernantes o aún los líderes religiosos en el futuro. Recordemos que solo Jesús salva, a uno por uno. A pesar de la advertencia de la ruina venidera, Josías estaba aún decidido a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Tal vez no podía evitar el desastre, pero al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor no retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse y ser salvos de forma individual. Los sinceros de todo corazón buscarían a Dios y Dios los cuidaría. Josías, discerniendo en esto que Dios tenía buena voluntad para atemperar sus juicios con misericordia, resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar reformas decididas. Josías reunió a todo el pueblo en Jerusalén a fin de renovar su pacto con Dios. Leyó el recientemente hallado libro de la ley y entonces hizo el voto de seguir a Dios de Israel. El rey no ejecutó esta obra por sí solo, sino que pidió a los que tenían responsabilidades espirituales que hicieran lo que fuera necesario. Josías ordenó que se retirara toda forma de idolatría y se destruyeran. Además, la celebración de la Pascua durante la reforma de Josías fue celebrada por toda la nación ahora unida. Su mensaje simbólico era que habían dejado atrás una era antigua y ahora había llegado un tiempo nuevo en el que se comprometían a servir al verdadero Dios que los había sacado de Egipto, que les había provisto un hogar como había prometido y que estaba con ellos en su vida diaria. ¿Cómo fue que la nación había caído tan lejos? En un sentido, la respuesta es sencilla. Cayeron tan bajo por causa de su humanidad, con su tendencia al pecado cuando no está santificada. ¿Cuánto se ha degradado la humanidad? Se reveló en un famoso experimento realizado en la Universidad de Yale en la década de los años 60. Los participantes fueron invitados mediante anuncios en los diarios. Se les dijo que debían administrar descargas o choques eléctricos a personas atadas a sillas en la otra habitación. Los interruptores que controlaban los choques estaban marcados desde descarga ligera hasta peligro, descarga severa, incluyendo dos más marcados con triple X, que significaba que eran siniestras, letales.
Se les dijo que administraran los choques de acuerdo con órdenes que les darían los científicos que conducían el experimento. Al hacerlo, oirían los gritos, alaridos, lamentos y pedidos de misericordia desde la otra habitación. En realidad, la gente en la otra habitación sencillamente actuaba, no recibía las descargas o choques. El tema de estudio era ver hasta qué punto estos participantes normales iban a infligir o a causar dolor a personas que no conocían y que solo lo hacían porque se les ordenaba hacerlo. Los resultados fueron aterradores. Aunque muchos de los verdugos o ejecutadores mostraron ansiedad, perturbación y hasta enojo, esto no detuvo a un asombroso 65% de ellos que aplicaron los choques más severos, creyendo que realmente estaban hiriendo a la otra persona. El director del experimento escribió que la gente ordinaria sencillamente hacía su tarea y sin ninguna hostilidad especial de su parte pueden llegar a ser agentes de un terrible proceso destructivo. ¿Cuántas personas comunes han hecho cosas terribles a través de la historia aún hoy? Demasiadas, ciertamente. ¿Por qué? Los cristianos conocen la respuesta: somos pecadores, así de sencillo y claro. Por eso y porque no nos conocemos realmente cuán lejos podemos ir con el pecado, aunque hoy nos sintamos cerca de Dios, Jesús, que nos conoce totalmente y además hoy nuevamente nos llama a acercarnos más a Él de todo corazón y poner nuestro futuro en sus manos. Nadie toma por sorpresa a Dios ni a sus hijos fieles que le buscan cada día. Hoy todavía es tiempo aceptable y nos invita a echar mano de los recursos divinos infinitos a través de su sacrificio por nosotros. Ven y entrégate por este día a tu Dios que te creó y te compró con su preciosa sangre derramada allá en la cruz. Aquella preciosa sangre que puede salvar, que te puede limpiar. Hoy es el día especial. Que el Señor te bendiga. Si el Señor viene conmigo a donde vaya, no tendré temor ante el fragor de la batalla. Te puedo decir que cuento ya con su compañía. No me dejará al trabajar de noche o día. Sé que es lo mejor que justo a mí me sucediera. Que Cristo en mi vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser nuevo lo hará. No tengo el poder para vencer lo que me daña. Es así el mal que me ataca con furia y saña. Sé que hay poder que viene y que me levanta. Es Jesús, Señor, que me ayudó y ahora te llama. Sé que es lo mejor que justo a ti hoy te llamará. Debe
puedes saber si Cristo en ti tu vida cambiará. Cristo cambiará igual tu ser, nuevo lo